Hay un tratamiento jurídico en relación a los pueblos indígenas en nuestro país, pero ese tratamiento ha tenido una evolución y actualmente estamos en la época de un reconocimiento, pero en la historia mexicana empezamos primero por el aniquilamiento a través de la conquista, pues las comunidades indígenas fueron haciéndose menos, ¿verdad? Son procesos históricos que a lo mejor no nos vamos a detener en este momento, pero que eso nos llevó como a un aniquilamiento total de la cultura y de las comunidades. Un ejemplo muy claro de esta época es el término indio. En esa época, a través de ese término, se trató de aculturar y de englobar a un sinfín de pueblos indígenas que existían en ese momento. Y ahora ese término indio, pues nosotros lo utilizamos de manera peyorativa, ¿no? Me pasa a veces escuchar entre los jóvenes que dicen no seas indio, o sea, te van a ver los guaraches, y es un término que en su momento fue mal utilizado también por razones históricas y que también trató de englobar a muchas culturas en el término, ¿no? Ahora pues se ha retomado el término indígena, que está así en los ordenamientos, en los tratados internacionales. Entonces pudiéramos hablar que hay una primera etapa de la exterminación y luego, por ejemplo, en las constituciones del siglo XIX del Estado mexicano, pues nunca se les toma en cuenta, no se ve nada de los pueblos indígenas, salvo en la Constitución de 1824, que se hablaba de una facultad del Congreso Federal de regular el comercio entre las tribus, pero no tenía nada que ver con nosotros, era una copia de la Constitución norteamericana. Y después, bueno, viene la Revolución Mexicana y se trata de poner a las comunidades como en la problemática agraria del momento y no se les reconoce, no hay un tratamiento jurídico. Y a partir de la Constitución de 1917 hasta la primera reforma en la materia, que fue en 1992, las políticas de los presidentes de esos años fue de asimilación, porque ellos a lo mejor con una muy buena intención pensaban que la asimilación nos llevaría al progreso y también era una manera de extinguir a estas comunidades. Un ejemplo era que se prohibía hablar la lengua Pues indígena en las escuelas. lo primero fue no reconocerlos, darles la categoría de invisibilidad y la siguiente es considerarlos inexistentes. Exactamente. Y estoy hablando así como en saltos muy grandes en la historia, ¿no? Porque tienen sus procesos y hay que conocerlos a detalle. Pero estaríamos hablando que después de la Revolución Mexicana y de este proceso de asimilación de muchos años, a través de programas sociales, de educación, de que se crean institutos indígenas, de que se veía al indígena más bien como un objeto de folclore y de museo que como un sujeto de derechos. Y vienen en los años 80, 90 muchos movimientos en América Latina en relación a los pueblos indígenas. Podemos decir que a partir de los finales de los años 80, principios de los 90, empieza con la firma del Tratado 169 de la OIT como un reconocimiento por Latinoamérica sobre estas minorías que no eran visibles. Y en toda América Latina empieza un movimiento que se llama el neoconstitucionalismo latinoamericano, donde se crean nuevas constituciones o se hacen reformas para poner a la vista a los miembros de las comunidades indígenas. Y eso pasa también en México. En México en 1992 se da la primera reforma y pudiéramos hablar que aquí empieza un tratamiento jurídico. Y se dice en el artículo cuarto que México tiene una composición pluricultural, pero ahí queda, no hay nada más, no hay una ley reglamentaria, no hay mucho al respecto. Y empieza luego en el 94 el movimiento que yo creo que muchos recordarán, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sur del país. Y este Claro. movimiento, pues yo me acuerdo en esa época dudábamos que los pueblos indígenas pidieran autonomía y libre determinación, decían los expertos y los escritores en su momento que era una cuestión de intervención extranjera, que otras personas estaban manipulando, pero las comunidades pedían autonomía y libre determinación. Hay una serie de gestiones por parte del gobierno federal y se dice que estos acuerdos que se firman en 1996 de San Andrés se llevarían a una reforma constitucional. Tan reciente como 1996. Exactamente. Y entonces viene la primera reforma en la materia importante
se reformó en 2001 el artículo cuarto, el segundo, el cuarto, el 18 y el 115 de la Constitución, y yo creo que el más importante es el segundo, y a partir de entonces pudiéramos hablar que ya hay un tratamiento jurídico real, un reconocimiento que se ha quedado a medias, ¿verdad? No es como lo marca la Constitución, se establece autonomía y libre determinación, se reconocen los sistemas jurídicos, la cultura, las lenguas, y en el apartado A y en el apartado B se establecen una serie de compromisos de la Federación y los estados y los municipios frente Qué a las interesante que me digas y que uses el término se reconoce, Sí, porque es decir, es un tanto, una actitud un tanto, digamos, arrogante, decir voy a reconocer que existes cuando en realidad es algo que ya estaba ahí y parecería que debería haber algún derecho fundamental involucrado, tal como el derecho a la identidad, a la propia cultura. claro, claro. Hay un autor que yo cito mucho y me gusta mucho leerlo de la UNAM, el señor Jorge Alberto González Galván, y él hace una reflexión muy interesante al respecto. Dice, los derechos de los pueblos indígenas son imprescriptibles, o sea, ya estaban desde que esto se llamara México, ¿verdad? Y no dependen ni de un régimen político, ni de una forma de gobierno, ya están. Simplemente, dice, el problema ha sido que han estado sujetos a la dominación de ciertas personas, de nosotros los mestizos, que vemos por nuestros intereses y no el de las comunidades. Entonces sí, ellos ya tienen un derecho, pues porque ya estaban aquí, son los antiguos pobladores. Por eso también en alguna de mis obras yo pongo pueblos precuautémicos. eh, Cuauhtémoc fue el último Huehuetlatoani azteca, pues previo a Cuauhtémoc y después de Cuauhtémoc son los grupos que existen, ¿no? Y así lo establece la Constitución, que son aquellos que tienen su ascendencia o que descienden de pueblos originarios y que ahora pues son una mezcla, ¿no? Son un sincretismo, ya no son totalmente puros. Y estamos hablando que los pueblos originarios pues ha ido bajando el porcentaje y se han ido aniquilando. Ahorita estamos hablando que son el 7% de la población, según el censo del INEGI 2020. Aunque bueno, también platicando a veces con personas del INEGI me dicen, bueno, esta cifra puede ser modificable porque se les pregunta si hablan una lengua indígena y muchas personas niegan hablar la lengua por temor a discriminación y entonces el censo puede ser que sean un poquito más de indígenas en nuestro país.